Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y en esta ocasión les vamos a presentar el tema de colecistitis crónica litiásica. El equipo está conformado por Arcos González André, Chávez Morales Laura Jimena, García Paredes Frida Adabela, Jiménez Maldonado Diana Laura y su servidora Gómez González Carla Bridiana. Y el coordinador al que estamos a cargo es el doctor Sánchez Tirado David. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con algunas definiciones. Bueno, para empezar, la primera definición que me pareció relevante rescatar es colelitiasis. Vamos a ver que esta pues, va a ser la presencia como tal de litos o de cálculos en la vesícula biliar. Ahora sí, como tal, la definición de colecistitis crónica litiásica, que es lo que nos compete en este momento, va a ser el proceso inflamatorio crónico de la vesícula biliar, en donde van a ocurrir episodios recurrentes de cólico biliar y además va a haber pues la presencia de cálculos o lodo biliar. Es importante mencionar que la inflamación que va a existir aquí de la vesícula biliar pues va a estar provocada o se dice que está causada en un 90% de los casos por la obstrucción del conducto cístico por un lito. Vamos a ver que aquí al haber una obstrucción, pues la vesícula se va a distender y su pared es la que va a sufrir la inflamación. En este caso va a ser de tipo química y lo vamos a ver manifestado como edema y engrosamiento de la misma. La siguiente, por favor. Ahora, otra definición que nos compete ver en estos momentos como para diferenciar es la de colecistitis crónica litiásica, pues como su nombre lo dice, va a ser lo mismo, un proceso inflamatorio crónico de la vesícula biliar, pero en este caso, pues en ausencia de cálculos. Es importante recalcar que aquí, pues va a ser más frecuente en mujeres que en hombres y se va a presentar en alrededor de 2 al 15% de los casos de colecistitis crónica. La siguiente. La que sigue, por favor. Bueno, continuamos con la etiología. La etiología de la colecistitis crónica litiásica en la mayoría de los pacientes va a ser por causas de litiasis biliar. Los dos factores que van a determinar el progreso de la enfermedad va a ser el grado de la obstrucción y la duración de esta obstrucción. Tenemos dos casos para diferenciar. Por ejemplo, si la obstrucción es parcial y de corta duración, se experimentará cólico biliar. Pero si la obstrucción es completa y duradera, como más prolongada también, aquí se va a manifestar un aumento de la presión intravesicular que se asocia a una irritación de la mucosa, entre otras manifestaciones que más adelante también les van a especificar. La que sigue, por favor. De igual manera, aquí es importante realizar una diferencia entre la colecistitis crónica litiásica, ya que en esta, por ejemplo, podemos ver otro tipo de causas que a lo mejor y nos pueden manifestar síntomas y signos que no sé, nos hicieran pensar en que se trata de una litiásica, pero estamos hablando de otra causa. Por ejemplo, aquí en esta también se puede llamar a calculosa y estas se relacionan principalmente a infecciones, por ejemplo, de bacterias, de virus, de parásitos. Aquí me gustaría rescatar esta, que es la cariasis. Esta es una patología, que es una parasitosis, que esta puede invadir el tracto biliar y dar origen también a enfermedad hepática y del sistema biliar. Y esta nos puede dar una sintomatología que correspondería a un síndrome de obstrucción biliar y semejante al que se origina por cálculos y por la colecistitis. También, entre otras causas que me gustaría destacar, es la discinesia vesicular. Esta se comprueba una relación. En la referencia que yo consulté decía que no era tan frecuente, sin embargo, en México algunas causas frecuentes es la ascariasis y esta que es la discinesia vesicular.
Este es un vaciamiento incompleto de la vesícula biliar. Es una patología que no es como tal un problema de anatómico estructural, sino más bien funcional de esta vesícula. Y esta se puede diagnosticar con una prueba ultrasonográfica que se conoce como prueba de Boyden, que más adelante les voy a mencionar. Y aquí es importante, les puse algunos factores de riesgo que también pueden presentar síntomas que nos pueden originar esta patología. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora sobre unos aspectos epidemiológicos que son importantes detallar para la identificación pues de esta enfermedad, ¿no? Primero tenemos una investigación que se realizó en Estados Unidos y cuyos resultados fueron que en Estados Unidos la prevalencia de pues esta entidad es del 11 al 35%. Y bueno, las necropsias que se realizaron en el 11 del 35% se encontraron cálculos, ¿no? Además, bueno, también otro resultado que se obtuvo es que 20 a 25 millones de personas estadounidenses padecen de litiasis vesicular, lo que corresponde al 10 al 15%. De estos 20 a 25 millones de personas, el 10 al 18% tienen dolor biliar. De esa misma cantidad, el 7% requiere tratamiento quirúrgico y del 1 al 4% sufrirán alguna complicación derivada pues, de esta colecistitis, ¿no? Otro dato importante es que un tercio de estos pacientes, los pacientes que tienen cálculos biliares, su principal como complicación va a ser la colecistitis, ¿no? Y bueno, un dato que es de los más importantes es que la colelitiasis es el principal factor de riesgo para desarrollar colecistitis, ¿no? Otro dato importante en cuanto al sexo es que es mucho mayor en mujeres. ¿Con qué frecuencia o qué intensidad? Bueno, con una frecuencia de 2 a 1, ¿no? Y el grupo etario en donde lo vamos a encontrar, o sea, en los años en los que más prevalece esta entidad, es desde 40 a 50 años. De tal manera que podemos encontrar estos factores de riesgo, o bueno, resumirlos, ¿no? ¿Qué factores de riesgo nos pueden predisponer al desarrollo de una colecistitis? Bueno, sexo femenino, edad avanzada, como ya lo mencionamos, 40 a 50 años, padecer de obesidad, específicamente la abdominal, multiparidad, o sea, más de 3 partos específicamente, que un paciente esté bajo tratamiento sustitutivo de estrógenos, el consumo excesivo de comidas grasosas y algunas enfermedades que pueda padecer el paciente que predispongan al desarrollo de esta enfermedad, como la talasemia, esferocitosis, la enfermedad de Crohn o incluso la resección ileal. Y bueno, vamos con lo siguiente. Ok, ahora en cuanto a la patogenia, pues lo primero que tenemos que saber es que va a existir una formación de cálculos. Como su nombre bien dice, pues esta enfermedad básicamente se va a desencadenar cuando la bilis deja de tener la saturación normal que en cuanto a componentes que debería tener y forma cálculos. Ahora, a partir de esos cálculos van a surgir las manifestaciones clínicas, complicaciones, etc. Ahora, en cuanto a lo que debemos de saber de la fisiopatología de la formación de los cálculos, pues bueno, ya sabemos que este padecimiento va a surgir en la vía biliar y hepática. Entonces, vamos a saber que la bilis ya cumple 2 funciones bien importantes. La primera de ellas es funcionar como una especie de detergente, es decir, que va a saponificar o emulsificar las grasas. Y esto va a ser muy importante para el correcto metabolismo de los ácidos grasos que provienen de la alimentación. Y bueno, la siguiente función muy importante que va a cumplir es eliminar la mayor cantidad de metabolitos, esto mediante a que la bilis se va a conformar o dentro de su estructura, que ahorita vamos a ver a continuación cuáles son parte de su composición. Pues dentro de su estructura, como les dije, va a encontrarse la bilirrubina, que no es otra cosa más que producto del metabolismo de los eritrocitos. Y bueno, partes anatómicas a rescatar de esto es el hígado, que bueno, como podemos ver aquí, va a estar conformado, del conducto hepático común, de su rama izquierda, su rama derecha, el conducto cístico, que va a ser el conducto más largo de estos, que como ya sabemos va a transportar la bilis y al mismo tiempo
va a desencadenar en la segunda porción del duodeno y por medio del esfínter de Oddi va a permitir la expulsión de esta bilis, pero que ya fue procesada en la vesícula biliar para poder realizar, como les dije, parte de este proceso digestivo. Y vamos a irlo viendo un poco más a detalle ahorita. La que sigue, por favor. Ok, entonces, bueno, ya sabemos que el hígado va a formar la bilis. Y algo importante de la bilis que va a formar el hígado es que, bueno, se va a formar en las unidades funcionales del hígado, que son los hepatocitos. Y después va a ir por la periferia de los lobulillos y va a ir pasando por los, por los conductos cada vez de mayor calibre hasta desembocar en el sistema biliar. Y bueno, ahora, hay algo bien importante que tenemos que saber y que es una parte fundamental de la fisiopatología de la formación de los cálculos, y es que cuando la bilis se sintetiza en el hígado, tiene una composición diferente a la que se encuentra ya en la vesícula biliar. Es decir, en el hígado se van a formar de bilirrubina, de sales biliares, que cumplen, como les dije, la función principalmente de digestión, y también se va a formar de otros componentes como calcio, etcétera, agua sobre todo. Pero algo bien importante es que cuando pasa el sistema biliar, en esta bilis va a haber un recubrimiento epitelial de la vesícula biliar y va a ser principalmente mucosa. Y esta mucosa tiene como principal cualidad que va a reabsorber bastante cantidad de agua. Como ya les dije, en la bilis el porcentaje de agua es muy alto. Sin embargo, ya para la bilis biliar, pues esta va a disminuir y se va a aumentar la concentración de colesterol. Y esto va a hacer que la bilis biliar sea mucho más fácil de precipitar. Eso significa que, bueno, es mucho más fácil y tiende mucho más a la formación del lodo biliar y, bueno, que se puedan formar los cálculos biliares, sobre todo en esta porción anatómica del sistema biliar y la vía que va a ser terminal hacia el intestino delgado en su segunda porción del duodeno. Ahora, pues ya vimos que el sistema intestinal también va a tener como cualidad que va a transportar el colesterol y la motilidad biliar. Esto por medio de una hormona que conocemos como colecistocinina. Esta hormona va a reaccionar cuando nuestro paciente consume un alimento alto en grasas, por ejemplo. Ingiere el alimento alto en grasas y este va a pasar por todo el sistema digestivo hasta llegar a la segunda porción del duodeno. Cuando llega a esta porción, bueno, aquí vamos a tener que entrar en acción la secreción de la colecistocinina, que va a provocar la contracción de la vesícula biliar y la relajación al mismo tiempo del esfínter de Oddi, para que esta vesícula se contraiga, expulse la bilis y el esfínter de Oddi se pueda relajar para que la bilis finalmente llegue a saponificar las grasas de la alimentación y ya en la segunda porción del duodeno. La que sigue, por favor. Ahora, cuando hay alguna falla en el mecanismo de cualquiera de estos, de estos componentes anatómicos que ya vimos y explicamos, pues entonces va a haber predisposición mayor a la formación de cálculos biliares. Por ejemplo, si nosotros tenemos una vía biliar, que ya les expliqué cuál es básicamente, con una sobrepoblación o una colonización, que el microorganismo más frecuentemente asociado es E. coli, pues va a tener mayor predisposición a la formación de bilis, o por lo menos de bilis mitogénica. También, algo bien importante son las malformaciones, que son muy frecuentes en esta región anatómica. De hecho, hay muchas variantes anatómicas. Y bueno, que tengamos una hipomotilidad, no solo a nivel del intestino, sino de la vesícula. Que tengamos, por ejemplo, alguna alteración hepática, por ejemplo, un exceso de colesterol en bilis, o que haya una alteración en cuanto a los componentes de esta bilis. Y bueno, esto nos va a llevar a un mecanismo que, como ya sabemos, cuando no se puede eliminar y la bilis la vesícula biliar no se puede contraer, va a surgir un fenómeno que conocemos como estasis biliar. Esta estasis biliar va a favorecer que no solo se forme el lodo biliar, sino que ya podamos encontrar dentro de esta vía los litos propiamente. Entonces vamos a tener como resultado la última parte de este esquema, que es la colelitiasis. La que sigue, por favor.
Ahora, ya les dije que, bueno, cuando tenemos esta concentración de colesterol, que es uno de los componentes más importantes, y nuestro paciente tiene algún tipo de factor de riesgo que altera la concentración del mismo. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene obesidad, bueno, no debemos olvidar que la obesidad es parte del síndrome metabólico. Como parte del síndrome metabólico va a tener un aumento en la concentración de colesterol, y esta no solo se va a ver reflejada a nivel sérico, sino también a nivel biliar. Entonces, una sobresaturación de colesterol va a favorecer la formación de litos. Ahora, podemos ver aquí también que va a haber un microcálculo, es decir, podemos ver la primera parte donde está sobresaturada la bilis, luego se nuclea y ya se van formando microcálculos. Y algo bien importante que tenemos que tener en cuenta es que se debe valorar tanto el tamaño, la coloración y la forma de cada lito para poder interpretar cuál puede ser el origen fisiológico y fisiopatológico de los mismos. Y como último resultado, pues nos va a dar los cálculos biliares. La que sigue, por favor. Ahora, esto es importante retomarlo. Ya les expliqué pues que sí, existe una sobresaturación. Por medio de este triángulo vamos a poder pues entender básicamente qué es lo que sucede con dos cosas bien importantes que son componentes grasos que se encuentran en la vesícula biliar, sí, y en la bilis, que son básicamente la lecitina y el colesterol. Estos van a propiciar una sobresaturación, ya sea de las sales biliares, es decir, si hay menos sal biliar y más colesterol y lecitina, va a favorecer a que se encuentren los litos biliares. Y bueno, aquí podemos ver que sobre la línea ABC vamos a encontrar una bilis que se encuentra en estado micelar, es decir, que no favorece la formación de litos. Y la siguiente parte es una bilis sobresaturada, y ya dijimos que esto va a favorecer la formación de litos. La que sigue, por favor. Ahora, ya vimos que se va a formar litos. Pues ahora tenemos que, de acuerdo a la fisiopatología de los mismos o los factores causales, determinar cuál es el tipo de lito que tiene o que presenta nuestro paciente. Y bueno, en la clínica esto lo vamos a ver de acuerdo a los estudios de imagen, con radiología, pero mediante a la referencia fisiopatológica, pues podemos ver que tenemos dos tipos principales de litos. Los primeros que están formados de colesterol y los siguientes que están formados de pigmentos. Entonces, nosotros ya vimos que una de las principales causas y los más frecuentes son los que están hechos de colesterol. Y de estos vamos a tener dos tipos, o sea, es decir, dos subgrupos dentro del colesterol. Ahora, en términos generales, vamos a tener que los primeros, es decir, los más puros, van a estar hechos solamente de colesterol. Sin embargo, vamos a encontrar que los otros son de tipo mixto, es decir, tienen colesterol y tienen otros componentes, aunque sigue predominando el colesterol. Entonces, en estos vamos a encontrar también sales biliares, vamos a encontrar ácidos grasos, colesterol, y esto es muy importante porque a nivel, pues ya como pieza quirúrgica, podemos ver a los litos de un tamaño mucho mayor cuando se trata de un cálculo de colesterol y predominantemente amarillos. Incluso se dice que puede haber litos tan grandes que pueden abarcar toda la región del fondo de la vesícula biliar. Ahora, en cuanto a el otro grupo de litos, pues tenemos a los pigmentarios. Y estos, según sea su componente, pues va a tener su coloración. Es decir, puede ir desde marrón claro, un poco oscuros, y pueden incluso llegar a ser negros cuando se trata de una concentración muy alta de bilirrubina. Y por ejemplo, ¿cuándo vamos a encontrar estos? Si ya dijimos que en la parte de cuando aumenta la concentración de colesterol, pues se van a colorar amarillentos. Bueno, cuando nosotros tenemos un paciente con enfermedades hemolíticas crónicas, por ejemplo, algún tipo de anemia hemolítica, o alguna condición que aumente el metabolismo de los eritrocitos y su destrucción, pues
Estos se van a formar básicamente de la hemoglobina metabolizada, que va a formar la bilirrubina, entonces se coloran de tipo negruzco. Y bueno, además se pueden, bueno, esta coloración también se las va a dar el calcio y otros componentes como el fosfato, el carbonato, pero en menor cantidad. Y bueno, ya sabemos que los de tipo de colesterol son los más frecuentes. Ahora, los que siguen, por favor. Vamos a continuar con la fisiopatología. Lo primero que vamos a mencionar va a ser las funciones de la vesícula biliar. Como primera función tenemos el llenado de la vesícula biliar, que en esta pues se va a caracterizar ya que los hepatocitos y las células ductales van a producir bilis continuamente, y a medida que se va produciendo esta bilis, el hígado pues va a fluir a través de los conductos biliares hacia la vesícula biliar, donde se va a almacenar para una posterior liberación. En cuanto a la concentración de la bilis, las células epiteliales de la vesícula biliar van a absorber iones y agua de forma isosmótica, y esta se va a caracterizar por absorber componentes orgánicos de la bilis, y estos se van a ir concentrando a medida que se va eliminado el líquido isosmótico. Y por último, que sea la eyección de la bilis. La eyección va a comenzar 30 minutos posteriores de la ingestión del alimento. Esto se debe a que la colecistocinina va a desempeñar dos efectos simultáneos. La primera va a ser la contracción de la vesícula biliar, y la segunda va a ser la relajación del esfínter de Oddi. Esta va a ser expulsada en chorros pulsátiles, y va a ocurrir cuando el duodeno esté relajado y la presión esté baja. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener los factores que van a desencadenar esta patología. Primero tenemos los factores que van a afectar a la composición de la bilis, que creo que ya vimos algunos, que es la estasis, el contenido y la saturación, la tasa y la formación de bilis, la tasa de absorción de aguas y electrolitos, la infección bacteriana, prostaglandinas y producción de mucina, estrógeno y fondo de sales biliares alterados. Y los siguientes serán los factores que afectan a la motilidad de la vesícula biliar, que van a ser la relajación del esfínter de Oddi, la disminución de la pared muscular de la vesícula biliar, hormonas y el control neural. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo se va a producir esto? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que el dolor se va a desencadenar, va a ser por un cálculo o por el mismo nodo que lo obstruye el trayecto cístico. Como consecuencia va a haber una elevación de la presión intravesicular y la distensión de las paredes. Cuando el lito llega a moverse, se va a liberar el drenaje de la bilis, y así va a ser como van a ceder los síntomas. La siguiente, por favor. Si aquí empezamos a tener procesos repetitivos, pues lo que va a ocasionar va a ser un proceso inflamatorio crónico en la pared vesicular, y van a dar lugar a cicatrices graduales, y va a causar una disfunción en la vesícula. Si es que el cálculo no se llega a mover y obstruye la salida de la bilis, pues se va a presentar un cuadro agudo con distensión notoria de la vesícula, que esto puede causar un hidrocolecisto y la hidropesia vesicular. También una infección secundaria como un pielocisto o un epidema vesicular. También va a causar un compromiso venoso y arterial, y puede causar áreas de necrosis, gangrena y al final una perforación. La siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar con el cuadro clínico. Es importante mencionar que aquí hasta un 50% de los pacientes pueden llegar a cursar como asintomáticos, o bien pues pueden presentar síntomas digamos que vagos, hasta que aparece como tal el cuadro de dolor, que vamos a ver que este va a ser el principal síntoma que va a estar relacionado con la presencia de cálculos biliares. Entonces, vamos a ver que el dolor se va a presentar pues ya sea en hipocondrio derecho o en epigastrio, y en ocasiones
este se va a poder irradiar ya sea a la escápula o a la región interescapulovertebral, en este caso ambas, pues del lado derecho. Este dolor va a ser tipo pungitivo o también llamado pues punzante, o incluso puede ser tipo cólico. Va a ser de moderado a intenso, y las bibliografías mencionan que la duración de este va a ser mayor a 5 horas. Sin embargo, en otras bibliografías pues nos refiere que este va a aumentar de intensidad desde los primeros 30 minutos o de manera característica puede durar de 1 a 5 horas. Muchas veces vamos a ver que este dolor pues se va a presentar de forma súbita, y por lo común se dice que se presenta ya sea durante la noche o después de que el paciente realiza una comida copiosa o grasosa. Entonces, vamos a ver que lo relacionan pues muchas veces a intolerancia a alimentos grasosos, por lo cual pues a veces se va a venir acompañado o se va a acompañar de lo que son náuseas y vómitos ocasionales. En este caso, la bibliografía también mencionaba que muchos pacientes pues en ocasiones piensan que tienen o que padecen enfermedad acidopéptica, por largos periodos de tiempo, hasta que se hace como tal un ultrasonido y se logra hacer un diagnóstico correcto. También vamos a ver que otra manifestación que se puede acompañar en esta patología al dolor pues va a ser la fiebre. Se menciona que la temperatura que puede presentar el paciente va a ser en este caso pues de 37.5 a 39 grados centígrados. La siguiente, por favor. Respecto a la exploración física, pues aquí vamos a ver que nosotros podemos encontrar algunas veces signos peritoneales positivos, ya sea con rebote o bien la presencia de signo de Murphy, que en este caso pues va a haber dolor en el hipocondrio derecho a la inspiración, que pues va a ceder, más bien que va a hacer que ésta se interrumpa. También puede ser que exista resistencia muscular y que incluso nosotros pues podamos palpar la vesícula o un plastrón, que en este caso va a ser una masa en la región subcostal derecha. Aunque esto de la palpación de la vesícula se menciona más cuando ya existe la presencia de alguna complicación. Ahora, vamos a ver que pues cuando la vesícula va a tener un proceso inflamatorio ya significativo, la bolsa de Hartmann va a comprimir la vía, lo que es la vía biliar principal, y esta pues va a causar que exista ictericia leve. Sin embargo, si la ictericia es muy notable, nosotros ya tenemos que pensar o sospechar de un cuadro agregado de coledocolitiasis. Ahora, también es importante mencionar que en pacientes ancianos diabéticos puede que no exista dolor, entonces tenemos que poner como especial atención en este tipo de pacientes. La siguiente, por favor. Bueno, ya por último hay que mencionar que en caso de que existan pues complicaciones, al cuadro clínico que se menciona pues se pueden agregar ciertas manifestaciones. En este caso lo que ya les había mencionado de la presencia de la vesícula palpable, la fiebre va a ser mayor a 39 grados centígrados, puede igual haber presencia de escalofríos e incluso se puede presentar inestabilidad hemodinámica. Es importante que nosotros pues sospechemos como tal de una perforación con peritonitis generalizada cuando hay la presencia de distensión abdominal, de taquipnea, de taquicardia o ya sea pues acidosis metabólica o en este caso choque. La siguiente, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, continuamos con el diagnóstico. En general, el diagnóstico de la mayor parte de los casos, va a ser por las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, sus signos y síntomas típicos, y también por la demostración de los cálculos en estudios de imagen, que nos va a dar principalmente el diagnóstico. La prueba diagnóstica estándar en esta patología va a ser la ecografía abdominal. Este es un método de estudio que no es invasivo y tiene una sensibilidad del 98% y especificidad del 95%.
En este podemos observar cálculos como imágenes hiperecoicas, que vamos a ver también una sombra acústica posterior y van a cambiar de posición con la movilización mientras se esté realizando el examen. También puede presentarse el lodo biliar y este se va a observar como un material hiperecoico dentro de la vesícula y se va a presentar homogéneo. Mencionaba una diferencia importante de esta característica con el ultrasonido Doppler. En el ultrasonido Doppler lo vamos a ver con más características. Como pueden observar también, el ultrasonido Doppler es un estudio que es más específico y es de utilidad, pero si se realiza una buena ecografía abdominal es más que suficiente. El ultrasonido Doppler no resulta muy útil si se realiza un buen estudio abdominal. Pero si se sospecha, por ejemplo, de discinesia vesicular, como les mencionaba en la etiología, aquí podemos realizar la prueba de Boyden, que es una prueba ultrasonográfica. Esta valora la vesícula biliar y las vías biliares en 2 tiempos. El primero es en un ayuno de 8 horas y el segundo 1 hora después de la ingesta de alimentos ricos en grasa. Esta va a valorar la contractilidad vesicular y los volúmenes en ayuno y postprandial y se calcula el porcentaje de vaciamiento. Es negativa si es mayor al 60% y positiva si es menor al 60%. Otras referencias que consulté manejaban que era positiva menor al 40%. Y esta prueba también se puede realizar con colecistocinina en lugar de la comida grasosa, pero esta realización, esta otra opción es muy costosa, por lo tanto pues sí, su utilidad pues no es muy recomendada. La que sigue, por favor. Ok, existe un signo que vamos a ver de manera ultrasonográfica, que es el signo de Murphy ultrasonográfico. Este es la presencia de dolor al pasar el transductor por la zona vesicular. Este se utiliza como un criterio ultrasonográfico mayor para colecistitis, sobre todo de manera aguda. También otros diagnósticos los podemos realizar por tomografía o por resonancia magnética. Estos son estudios de utilidad, pero costosos y complejos, por lo que no los convierte en una técnica como tal sistemática para esta patología. Estas se realizan en situaciones un poco más específicas, por ejemplo la tomografía, cuando un lito mida menos de 3 milímetros. Ninguno de estos estudios tiene ventajas sobre el ultrasonido abdominal para el diagnóstico de la colecistitis. Otra opción es la colecistocolangiografía radioisotópica o gammagrafía. Esta consiste en una administración de tecnesio 99. Esta la capta el hígado y se elimina por la bilis en forma no conjugada. Esta tiene un 98% de sensibilidad para el diagnóstico de colecistitis, sobre todo aguda, pero también puede realizarse para esta presencia crónica. Esta se refiere al no mostrar la captación del material por la vesícula, pero su costo y su disponibilidad van a limitar mucho su uso. La que sigue, por favor. Muy bien, vamos ahora con el diagnóstico diferencial. Pues la utilidad aquí del diagnóstico diferencial es ver con qué otras enfermedades podríamos pensar que el paciente llega, ¿no? Y bueno, principalmente son estas las que les coloqué, hablando específicamente de colecistitis crónica. Primero recordemos pues, el cuadro clínico que nos comentó nuestro compañera, que era un dolor más o menos localizado en epigastrio o en cuadrante superior derecho, ¿no? Que se podía irradiar hacia la escápula o hacia la región interescapulovertebral, ¿no? Y bueno, y característicamente era un tipo cólico, duraba a veces más de 5 horas, etcétera, ¿no? Bueno, con esas características vamos a empezar a descartar enfermedad por enfermedad. ¿Qué pasa en la úlcera péptica junto con el reflujo gastroesofágico?
Bueno, recordemos que la úlcera péptica, el dolor, pues más que ser un dolor intenso, es un dolor como que se describe como hambre dolorosa, porque recordemos que en el caso de úlcera péptica es un dolor que se localiza en el epigastrio, debido a que, bueno, la mayoría de veces ocurre cuando el paciente pues no tiene alimentos, ¿no? Entonces es un dolor en epigastrio que no tiene irradiación, simplemente a veces los pacientes pueden asociarlo con, pues, lo que se le conoce como ardor, ¿no? En la boca del estómago, o lo asocian con pirosis, como nosotros lo conocemos. Y también puede dicho dolor estar retroesternal y puede llegar hasta la boca, así como en el reflujo gastroesofágico. También se acompaña de náuseas, vómitos, pero rara vez tiene fiebre, ¿no? Y bueno, la otra característica del dolor por úlcera péptica pues es que disminuye cuando nosotros consumimos alimentos. Entonces, bueno, por ahí podemos hacer un poco de diagnóstico diferencial. Pasando a la neumonía, recordemos que aparte de la fiebre, las miajes, atragias, los estertores, el malestar general, incluso la dificultad respiratoria, en la neumonía puede presentarse un dolor pleurítico, que es un tipo de dolor punzante que es provocado por el roce de la pleura parietal y visceral, ¿no? Debido al proceso inflamatorio subyacente que hay. Entonces, lo que lo diferencia de nuestra colecistitis crónica pues es de que se localiza en todo el tórax. Entonces recordemos que la colecistitis pues específicamente, como nos lo comentaron, en epigastrio y en cuadrante superior derecho. Bueno, en el caso de la litiasis renal, aquí es un poquito más fácil de diferenciarlo, porque la litiasis renal se caracteriza por un dolor en la zona lumbar que se irradia hacia el flanco derecho del abdomen. Pero la otra característica es que es un dolor muy agudo que aparece de un momento a otro. No dura horas ni tampoco se vuelve un proceso crónico. Es un dolor agudo. Y recordemos que conforme el lito va avanzando por la pelvicilla renal, los ureteros y llega a la vejiga, incluso y es expulsado por la uretra, va cambiando la semiología de dicho dolor, ¿no? Entonces, bueno, casi esta clínica de la litiasis renal está localizada en el abdomen, pero en la porción, digamos que en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Más o menos. Y bueno, entonces por eso podríamos diferenciarlas mucho más fácil. La que podría ser un poquito más difícil de diferenciar son las diversas hepatopatías que provocan un dolor similar en cuadrante superior derecho. ¿Qué pasa con esas hepatopatías? Bueno, por ejemplo, la hepatitis viral, la hepatitis alcohólica, o por ejemplo, la hepatitis, no hepatitis, la distensión de la cápsula de Gleason por insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? ¿Qué dolor nos provoca? Bueno, un dolor específicamente localizado en el cuadrante superior derecho, pero no tiene las características que tiene nuestra colecistitis, que se irradia, que tiene cierta duración y es de moderado a intenso. Ajá. Entonces, bueno, por ahí podemos hacer también otro diagnóstico diferencial. Obviamente, pues todo lo que estoy mencionando es acompañado de otra sintomatología que presentan estas diversas enfermedades, ¿no? El reflujo gastroesofágico, muy similar a la úlcera péptica, es pues básicamente la sensación de ardor retroesternal que puede llegar a la boca, ¿no? Entonces, pues así que digamos, un dolor muy parecido a colecistitis crónica, pues no provoca. Y por último tenemos la angina de pecho, que sí es algo con lo que lo podemos medio confundir, o tal vez tendríamos que hacer un poco de diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la cosa aquí? Que recordemos que la angina de pecho no es un dolor como tal, no es dolor, es una sensación de opresión en el área precordial que se irradia a un brazo derecho, brazo izquierdo, mandíbula, espalda, bla bla bla, ¿no? Y aparte pues es un dolor que en la angina dura 5 minutos y en el infarto pues puede durar un poquito más, ¿no? Tiene otras características. Y recordemos que pues nuestra colecistitis, otra vez en epigastrio o en cuadrante superior derecho con irradiación hacia la región interescápulo vertebral o bien a la región de la escápula derecha, ¿no? Y bueno, pues básicamente con esta clínica es con lo que deberíamos hacer el diagnóstico diferencial para hacer un diagnóstico correcto. Ahora pasamos a las complicaciones. La que sigue, por favor. Okay. Bueno, hablando de la colecistitis, vemos que una colecistitis no tratada a tiempo o no correctamente tratada, ya sea con tratamiento médico o quirúrgico en este caso,
pues sí puede derivar en darnos manifestaciones clínicas como las que ya mencionaron anteriormente. Sin embargo, estas ya nos hablan de complicación cuando tenemos una vesícula palpable, cuando ya existe una fiebre. Si se dan cuenta, hablaron de fiebre de aproximadamente 39 grados. Aquí hablamos de más de 39 grados. Y pues todos los síntomas acompañantes de la misma, de un proceso infeccioso o inflamatorio ya a nivel pues regional, no solo limitado a la vesícula. Y ya tenemos inestabilidad hemodinámica con todos los parámetros que ya conocemos. Ahora, nosotros debemos sospechar de una perforación de la vesícula cuando tenemos peritonitis. En este caso puede contener ya material biliar, puede ser pre o postoperatorio, pero en el postoperatorio pues ya se conoce como una complicación quirúrgica. Y vamos a tener distinción franca abdominal, va a existir lo mismo. Manifestaciones clínicas de shock y vamos a tener taquicardia, taquipnea y podemos presentar en caso de complicaciones pues ya acidosis metabólica que nos habla de choque pues francamente. Hablando de otras características que nosotros podemos encontrar ya no en la clínica, sino al momento de realizar nuestros estudios de imagen, pues aquí podemos ver esta imagen que se conoce como signo de vesícula en porcelana, y esta ya se va a relacionar con un proceso malignizado, es decir, que ya se puede relacionar a un carcinoma biliar. La que sigue, por favor. Ahora, pues ya aquí vimos que generalmente y que aproximadamente la mitad de nuestros pacientes que tienen algún tipo de lito biliar, pues no van a presentar ninguna manifestación clínica o ninguna manifestación clínica que sea notoria y que nos haga o que nos sugiera exclusivamente esta patología. Ahora, pues ya cuando se encuentra una obstrucción, pues podemos presentar ya una colecistitis de progresión, puede ser aguda, que incluso puede manifestarse con infección de la propia vesícula biliar, algún proceso de empiema, perforación, alguna formación de fístulas, y en caso de que este proceso se cronifique, pues tenemos la vesícula porcelana, que les dije que tiene relación con neoplasia. Y bueno, cuando los cálculos que se encuentran, pero ya en el conducto colédoco, no en el cuello de la vesícula, sino ya extravesicular, pues genera una obstrucción, vamos a tener colangitis, ictericia, pero esta va a ser por obstrucción, y pancreatitis. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora, ya hablando de las complicaciones quirúrgicas, pues tenemos varias. Y algo bien importante que debemos de conocer es que tenemos dos opciones en cuanto a lo quirúrgico. Sí tenemos el tratamiento médico, pero si requiere tratamiento quirúrgico, pues tenemos dos opciones de colicistectomía, que es la vía de laparotomía y la laparoscópica. Y pues debemos recordar que la elección es la laparoscópica, porque aquí encontramos una incidencia menor de morbilidad, de mortalidad y incluso de lesión biliar. Ahora, algo bien importante es que una de las complicaciones más frecuentes, hablando del método por la laparoscopía, es que exista un daño al momento de retirar estos instrumentos de la vía biliar. La que sigue, por favor, aquí podemos ver. Ok, entonces, hablando de la cirugía laparoscópica, pues vemos que se pueden presentar infecciones, heridas, alguna hemorragia, que es también de las complicaciones más frecuentes. Vamos a tener trombosis o que se derive en una infección de tracto urinario. También de las complicaciones más severas es la lesión del conducto biliar o perforación intestinal. De las regiones que ya sabemos que anatómicamente se encuentran más relacionadas con esta vía biliar, que es el intestino delgado en la porción duodenal. Y también lesiones hepáticas a nivel del conducto, cerca del conducto biliar, del conducto hepático común. Y bueno, ya sabemos que en caso de que se presente una infección, pues el microorganismo más frecuentemente relacionado, que incluso se relaciona también con colonización previa a la cirugía de la vesícula biliar, pues es E. coli. La que sigue, por favor.
Ahora, de las complicaciones quirúrgicas también tenemos a la disestencia pues sí, quirúrgica, de la herida quirúrgica. Y bueno, esto nos puede generar complicaciones y la podemos, la podemos identificar por medio de imagen. Y aquí podemos ver en la parte de la imagen radiológica, pues que tenemos una sutura previa que se desprendió de una colecistectomía. Y bueno, también esto puede generar una fuga, es decir, a nivel del riñón hepático, cístico, que existe una discencia, pues va a generar una fuga. La que sigue, por favor. Y bueno, otras de las complicaciones que se pueden presentar es el bilioma, que este puede presentarse a nivel agudo o crónico. Y bueno, en este caso se va a acompañar de también manifestaciones de respuesta inflamatoria sistémica. También se puede, de las complicaciones más frecuentes, es el daño al tracto biliar. Y aquí podemos ver una clasificación de Stuart Weil que nos va a dar, nos va a dividir este daño del conducto biliar en 4 grados y va a depender del de la localización anatómica del daño y también de esta clasificación se puede derivar cuál es el pronóstico y cuál va a ser el tratamiento específico. La que sigue, por favor. Y bueno, por último, y se dice que es una de las complicaciones que se presenta y que genera mayor morbilidad y mortalidad sobre todo, es la lesión a nivel del intestino. Y como ya les dije, pues esta se va a presentar en el duodeno. Y lo mismo, vamos a tener una clasificación, que en este caso es la de Stapfer, que nos va a dividir lo mismo en 4 tipos, según sea donde se presente la lesión o la perforación a nivel intestinal. Entonces, se dice que las más frecuentes son la tipo 3 y la tipo 4, siendo la más severa la tipo 1, que se va a referir a una perforación en la pared intestinal de forma libre. La que sigue, por favor. Y vamos a continuar con el tratamiento. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que la colecistectomía va a ser el tratamiento de elección para esta enfermedad. Y bueno, va a ser una de las cirugías abdominales más frecuentes realizadas en países occidentales. Y bueno, la colecistectomía laparoscópica va a ser considerada como el estándar de oro para el tratamiento de esta. Este procedimiento va a ser de mínima invasividad, dolor, cicatrización menores y va a ayudar a que haya un regreso temprano a la actividad completa. Tiene una tasa de mortalidad del 0.1%. Y aunque la colecistectomía laparoscópica va a ser el estándar de oro, pues también tenemos la colecistectomía abierta, que fue un tratamiento seguro y eficaz de la colecistitis aguda y crónica. La siguiente, por favor. Andrea, ¿no hay una diapositiva antes de esa? Déjame ver. ¿Esta? Sí, esa. Espera. Ahorita le corto, no te preocupes. Tonto. Ahí está. Ok. Bueno, y la siguiente, la colecistectomía parcial, va a consistir en la remoción de la mayor parte del órgano, habitualmente realizando un corte del mismo al nivel del infundíbulo. Según la clasificación de Seman, van a existir 4 tipos. En el cuadrito que vemos de la imagen A, va a ser la conservación de la pared posterior de la vesícula con remanente abierto. En el cuadrito vamos a ver la conservación de la pared posterior de la vesícula con remanente cerrado. En el cuadrito C va a ser el cierre remanente de la vesícula y la conservación de la pared posterior. Y en el cuadrito D va a ser el remanente de la vesícula abierto sin conservación de la pared posterior. Se va a considerar un procedimiento de rescate bajo la morbimortalidad que permite una efectiva y una segura resolución de casos complejos. Y en algunos artículos mencionaba que esta cirugía se practicaba en pacientes que tenían
pielocolicesto, fibrosis severa que afecta al idiopático y cirrosis hepática. La siguiente, por favor. Y bueno, voy a explicar un poquito acerca de la colecistectomía laparoscópica. Bueno, en general aquí el paciente se va a colocar en posición supina y el cirujano que va a operar se va a parar del lado izquierdo del paciente. La posición va a ser de piernas separadas con el cirujano para entre las piernas del paciente. También puede proporcionar un acceso ergonómico al cuadrante superior derecho. Lo que vemos en el punto A de esta imagen va a ser la colocación del trocar. Se va a insertar un trocar de 5 a 10 milímetros por incisión supraumbilical, a través del cual se va a introducir un laparoscopio de 5 a 10 milímetros. Tradicionalmente se van a colocar 3 puertos adicionales, con un puerto de 10 a 12 milímetros en el epigastrio, un puerto de 5 milímetros a la línea medioclavicular derecha, y un puerto de 5 milímetros en el flanco derecho, además de que también se pueden colocar otros puertos adicionales. En la imagen, en el punto B, vamos a ver que se va a agarrar y se va a retraer el fondo para exponer a la vesícula biliar proximal y el ligamento hepatoduodenal. Con otra pinza se va a retraer el infundíbulo de la vesícula biliar posterolateralmente para exponer el triángulo de Calot. En el siguiente, que es el punto C, se va a colocar un clip en la unión cístico-vesicular biliar. En el punto D se va a realizar una pequeña abertura del conducto cístico y se va a insertar un catéter de colangiograma. Finalmente, en la parte que sería la E, se va a colocar clips adicionales y se va a dividir el conducto cístico y la arteria cística, separando así la vesícula biliar de sus accesorios y se van a extraer a través de una incisión epigástrica o umbilical. Y a menudo se va a utilizar una bolsa de recuperación. En caso de que la vesícula biliar presente mucha inflamación o gangrena, se espera que se acumule bilis o sangre y se puede colocar un drenaje de succión cerrado a través de los puertos. Y se tiene que dejar debajo del óvulo hepático cerca de la fosa vesicular, aunque siguiente. Y por último, las contraindicaciones absolutas para esta cirugía van a ser la coagulopatía no controlada, la hepatopatía en etapa final, el EPOC grave, la insuficiencia cardíaca congestiva. Y bueno, las contraindicaciones, por otra parte, va a ser que cuando no sea posible identificar con claridad las estructuras anatómicas, es importante realizar un procedimiento abierto. Y bueno, al final de esta cirugía va a ser importante que todas las vesículas que se lleguen a extirpar deben someterse a un estudio histopatológico, dado que entre el 0.3 y 12% puede presentar un carcinoma. El siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte.